Respetar el silencio. 4 monjes se retiraron a un remoto monasterio en la montaña a fin de dedicarse durante un tiempo a un ejercitamiento intensivo de meditación y búsqueda de las verdades supremas. Se instalaron en un ala del monasterio y pidieron no ser molestados durante 7 días, pues iban a practicar muy rigurosamente y en total silencio. Se habían impuesto el voto de silencio durante ese periodo. Se reunieron la primera noche a meditar. Estaban en un santuario silente y con una acogedora atmósfera espiritual a la luz de las lámparas de aceite. Los 4 se sentaron en la postura meditacional. Les acompañaba un asistente que se haría cargo durante esos días de asuntos domésticos. Pasaron 2 horas. De repente, una de las lámparas amenazó con apagarse, y uno de los monjes dijo: «Asistente, estate atento y no dejes que la lámpara se apague». Entonces uno de los monjes le llamó la atención diciéndole: «No se debe hablar en la sala de meditación, y además estamos en voto de silencio durante 7 días, no lo olvides». Indignado porque 2 de sus compañeros habían roto el voto de silencio, otro monje les respondió: «Es el colmo, ¿no recordáis que hemos hecho voto de silencio?». Entonces el cuarto monje, desalentado, los miró recriminatoriamente y dijo a media voz: «Qué pena, soy el único que permanece en silencio». La muerte de la hermana Jou-san. La hermana Jou-san entró en la residencia Ning cuando falleció el jefe de aquella familia aristocrática. Para preparar la ceremonia fúnebre hacía falta incrementar el personal de servicio, por lo que acudió a ayudar en los trabajos preparativos, invitada por su hermana mayor, que ya llevaba años trabajando en aquella casa. Impresionados por la belleza de la nueva criada, los 2 enamoradizos señoritos de la familia de luto quisieron abusar de ella, pero encontraron una firme resistencia en la doncella. Tras varios intentos frustrados, no se atrevieron a meterse con ella, deseando únicamente que se casara con alguien para echarla de la casa. La hermana Jou-san quería marcharse también, porque estaba enamorada de un joven bohemio, díscolo y arrogante. Se habían conocido por casualidad e intercambiaron algunas palabras. Desde entonces, la bella hermana juró que se quedaría soltera toda la vida si no podía casarse con él. Lo esperó 2 años, porque su amado se había fugado por haber herido en una pelea a un rival suyo. Más tarde, después de reconciliarse con su rival, volvió al pueblo. Fue entonces cuando se enteró del sentimiento afectivo de aquella bella mujer que había conocido hacía 2 años. En realidad, nunca se había olvidado de la hermosa muchacha, pero no había sospechado que pudiera fijarse en él. La noticia resultó una sorpresa agradabilísima. Aceptó comprometerse con ella, para lo cual entregó al mensajero una espada preciosa como testimonio de su amor. La hermana Jou-san recibió la espada como la mejor joya del mundo. Contempló largamente sus detalles de la decoración y su filo mortífero. La colgó en la cabecera de su cama y de vez en cuando acariciaba sus finos adornos. Cada vez que se acordaba de su amado experimentaba una dulce esperanza. Un día, cuando el novio de Jou-san fue a visitar a un amigo suyo,
se enteró de que su amada se encontraba trabajando de sirvienta en la residencia Ning. La noticia le estremeció. Conocía perfectamente lo lujuriosos que eran los hijos de aquella familia desprestigiada. No podía creer que su amada estuviera en manos de aquellos hombres, exclamó. En aquella casa, salvo los 2 leones de piedra de la entrada, todo lo demás ha sido deshonrado. Se hacía todo tipo de lucubraciones sobre cómo su amada sería lisonjeada y poseída posteriormente por aquellos cazadores de amores fortuitos. Se sintió humillado, pisoteado y burlado, una sensación que hería cruelmente su amor propio y su más íntimo ser. Se dirigió directamente a la residencia Ning para reclamar su espada y cancelar el compromiso matrimonial. Cuando llegó, los hijos de aquella familia lo interceptaron ante la puerta de la habitación de Zhou San, preguntándole en un tono malicioso: ¿Vienes a llevarte a tu preciosa mujercita? Los ojos de aquel furioso hombre echaban fuego de ira. No, al contrario, vengo a reclamar mi espada. Mi familia me ha concertado matrimonio con otra muchacha más limpia. Los dos hombres parecían disfrutar el martirio que sufría el joven, dramatizando la situación. Pero si estás comprometido con la más guapa de nuestras criadas, prefiero sufrir cualquier castigo antes de ser humillado en mi dignidad. Diciendo esto, apartó a los dos maliciosos y quiso forzar la puerta, cuando ésta se abrió de par en par, apareciendo su amada con una expresión trágica. No hace falta que digas nada, te devuelvo tu espada. Entró, descolgó la espada y salió mirando secamente a los ojos de su novio. Estaba segura de que le habían contado lo que normalmente pasaba con las chicas en esta casa, pero le mortificaba que su amado no la conociera y comprendiera. Esta espada es lo único que tengo en este mundo. Si te la llevas, llévate también mi alma. Le alargó la espada, quedándose con el mango, en el momento en que su novio cogía la vaina. Sacó el arma y se la llevó bruscamente al cuello. De repente, centenas de pétalos de melocotón, color carmesí, cayeron al suelo y una figura de jade fragante se desmoronó. Solo en ese momento el soberbio novio de la hermana Zhou San se dio cuenta de la dignidad de su novia inmaculada. Estúpido de mí, no sabía cómo eras. El mismo día del entierro, el afligido novio de la difunta se rasuró la cabeza e ingresó en un templo budista para ser monje durante toda la vida. La mejor herencia. Shu Wang, viejo profesor del príncipe heredero durante muchos años, pidió jubilarse al ver que el primogénito del emperador ya había obtenido una formación cultural bastante sólida. Para agradecer su excelente servicio, el monarca le obsequió con 10 kilos de oro, a los que se sumaron otros 25 que le regaló su alumno, el príncipe heredero. Volvió entonces el profesor jubilado a su pueblo natal con tan apreciada remuneración. Vinieron a saludarlo parientes, amigos y admiradores, a quienes les agasajaba siempre con suculentas comidas y buenos vinos. Su hospitalidad se difundió por toda la provincia. Acudieron entonces otros conocidos e incluso desconocidos atraídos por la fama del viejo letrado o simplemente por las ganas de saborear sus manjares. Así, al cabo de 2 años, redujo considerablemente su riqueza por los banquetes y regalos.
Algunos amigos empezaban a preocuparse, diciéndole: conviene que escatimes los enormes gastos. Aunque tuvieras una montaña de oro, se agotará en pocos años y te quedarías sin nada. ¿Por qué no te compras con ese dinero algún terreno o algunas casas para dejárselos a tus descendientes como herencia? El viejo profesor sonrió con gratitud y les contestó con lucidez: aunque estoy viejo, no me he olvidado de mis hijos y mis nietos. Mire, tengo una casa suficientemente amplia y un terreno que, si lo cultivan bien, les dará de comer sin problemas. No es suficiente que tengan una vida igual a la de los demás, pero deberías adquirir más propiedades para que no les falte nada en el futuro. Podría comprar más fincas y construirles casas nuevas, pero temo que como lo tienen todo de manera tan fácil, se conviertan en unos vagos y holgazanes. ¿Por qué? El dinero no es todo. La posesión de una desmesurada propiedad puede arruinar la agudeza de los inteligentes y agravar la insensatez de los retardados. Soy consciente de mi incapacidad para educar a mis hijos, pero tampoco quiero incrementar su insensatez. La austeridad es la mejor compañía de la laboriosidad, y esta es la esencia de la vida. El viejo siguió gastando su fortuna en convidar a los amigos, conocidos y admiradores. Murió sin dejar herencia, pero los descendientes prosperaron con sus propios esfuerzos. Interpretando a su manera. Nos hallamos en el estado de Sung. Allí vivía un hombre llamado Ting. Aunque era un hombre que disponía de medios, no tenía pozo. Por eso, todos los días uno de sus criados tenía que perder varias horas en traer la cantidad suficiente de agua para el servicio de la casa. De hecho, el agua que había que ir a buscar se hallaba muy lejos y se perdía casi toda la jornada en esta labor. Ello animó a Ting a cavar un pozo en su propio patio. Cuando el pozo se hubo cavado y dio el agua suficiente, Ting le comentó a un buen amigo: estoy muy satisfecho porque con el pozo he ganado un hombre. El amigo le contó el suceso a otro amigo, y este amigo a otro, y así sucesivamente. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo. Se comentaba: el señor Ting, al cavar un pozo en su patio, encontró un hombre. De tal manera se difundió la noticia por todo el reino, que el propio rey escuchó de uno de sus consejeros: un hombre llamado Ting, al cavar un pozo, halló en él a un hombre. ¿Quién sería el hombre encontrado en el pozo?, se preguntó el monarca, como ya le habían hecho tantas otras personas. Se conocía su identidad, porque había ido a dar al pozo. Lo habían asesinado o se había ahogado. ¿Cómo pudo aparecer bajo tierra? El monarca hizo llamar al tal Ting y le pidió una explicación. El hombre, extrañado, se limitó a explicar: Majestad, todo lo que hice fue cavar un pozo en mi patio y así poder evitar que uno de mis criados perdiese toda la jornada acarreando agua. Eso me permitió contar con 2 brazos más para labores de mi casa y así ganarme un hombre. Una broma cara. El emperador de la dinastía Zhou, Wang, tenía una concubina favorita llamada Baozi. Era preciosa y muy delicada, de incomparable hermosura,
pero no sonreía nunca. Quizá precisamente por la eterna melancolía y la seriedad impasible de su cara, parecía más bella y eclipsaba a las demás damas del palacio, que siempre trataban de congraciar al emperador con la sonrisa más dulce del mundo. El monarca estaba profundamente enamorado de la melancólica mujer, tratando de deleitarla con todo lo que podía, a fin de ver una sonrisa en su cara. Le regaló seda y joyas, la acompañaba en suculentas cenas con música y baile, le contaba chistes de todos los colores, pero nada podía hacerle sonreír. En el esfuerzo de llenar el abismo de su amargura, el monarca le concedió la mayor distinción, nombrándola primera dama del imperio Zhou, pero resultó también en vano. Obsesionado por ver al menos una moderada expresión de dulzura, el emperador hizo público el decreto de pagar 1000 monedas de oro a quien lograra provocar, de la forma que fuere, una sonrisa de su enamorada. Desfilaban entonces ante la inmutable seriedad de la dama los mejores cómicos que podían matar de risa a cualquiera, y los lisonjeros más hábiles que podían ruborizar las fibras nerviosas más insensibles. Pero nada ni nadie, ni siquiera la exposición de las cosas más exóticas del mundo, podían borrar la tristeza de su expresión. Al ver la desesperación del emperador, se presentó un día un ministro servil y adulador, diciendo que tenía una artimaña infalible para provocar la sonrisa de la mujer más bella del mundo. Quería gastar una gran broma a los generales del ejército de los reinos y condados federados ante la presencia de la primera dama. Había en aquella época unas atalayas a lo largo de unos altos muros de defensa que servían para enviar señales de emergencia ante cualquier invasión enemiga. Para convocar al ejército, se encendía leña en estas altas plataformas para que la luz del fuego comunicara la proximidad del enemigo. Si era de día, quemaban el excremento seco de lobos que producía una columna de intenso humo, cumpliendo el mismo objetivo. Las tropas del imperio acudían rápidamente para combatir contra los agresores. Era un sistema de comunicación exclusivamente reservado en caso de guerra. Pero esa noche el emperador y su dama se sentaron en la puerta de la capital, en medio de luces, manjares y música. El ministro adulador ordenó prender fuego a la leña de la primera atalaya, en señal de guerra. Pronto apareció fuego en otras atalayas, sucesivamente. Las tropas del imperio no tardaron en llegar, conducidas por veloces caballos y rápidos carros de guerra, al mando de enérgicos generales. Pero, cuando llegaron, se extrañaron al comprobar que ningún ejército enemigo estaba atacando la capital. Mayor fue su sorpresa cuando vieron la sonrisa que iluminaba la bella cara de la complacida concubina y las carcajadas del monarca. Los generales se retiraron indignados. Así logró el emperador Zhou ver la primera sonrisa de su bella mujer. Pero eso le costó todo un imperio. Se produjo una verdadera invasión enemiga al cabo de unos meses, y ningún general acudió creyendo que se trataba de otro capricho de la corte para hacer sonreír a la primera dama. El regalo inadecuado. En el mar del sur de China hay una hermosa isla llamada Hainan. Su clima subtropical y las abundantes lluvias han hecho de la isla un verdadero vergel.
La exuberante flora permite el crecimiento de una numerosa población de serpientes y víboras. Los habitantes de la isla nunca se han quejado de la abundancia de reptiles venenosos, más bien se han alegrado de la providencia de la naturaleza, puesto que consideran a los reptiles como una verdadera delicia culinaria. En los buenos banquetes en la isla nunca pueden faltar algunas serpientes. El regalo más complaciente es un par de víboras, que saben mucho mejor que las serpientes. Cuando los habitantes de la isla salen de viaje, suelen llevar algunos reptiles secos, bien para el disfrute personal o para obsequiar a los amigos. Una vez dos comerciantes de la isla fueron por primera vez al norte de China. Llegaron una noche a un pueblo pequeño donde no había ni siquiera una posada, pero encontraron alojamiento en una casa campesina. Los recibieron con cordialidad, invitándolos a cenar lo mejor que se podía conseguir en esos paraderos. Después les proporcionaron la mejor habitación de la casa. Al día siguiente, los agradecidos huéspedes se despidieron de los anfitriones. Sacaron del bolso una víbora seca para obsequiarlos. Esa gente del norte temía a los reptiles, por lo que la víbora, aunque ya muerta, les infundió un pánico tremendo. Pálido, el dueño de la casa retrocedió. Los invitados creían que no la aceptaban porque les parecía insignificante el regalo. Sacaron entonces la víbora real, un reptil 4 veces más grueso, e intentaron dejársela en las manos del anfitrión. Este se echó a correr gritando: «Váyanse, por favor, desagradecidos, no nos maten con esos animales dañinos». El mariscal ruega disculpas. En el reino Zhao había un diplomático de extraordinario talento llamado Lin Xiangru. Había sido enviado al prepotente reino Qin, que tenía intención de someter a los demás reinos y crear un imperio. Gracias a su inteligencia, su lealtad y su valor, se pudo salvaguardar la integridad del reino Zhao, frustrando los repetidos intentos expansionistas del soberano Qin. Sus extraordinarias contribuciones al reino le valieron ser promovido para el cargo de primer ministro. Sin embargo, el mariscal Lian Po quedó muy resentido por el gran aprecio del rey hacia el diplomático y sobre todo por su nuevo nombramiento que le colocaba por encima de él. Para el mariscal, el único mérito de ese hombre era su elocuencia verbal, pero nunca había dirigido ninguna batalla ni conocía cómo se manejaban las armas. ¿Cómo era posible que él, habiendo realizado tantas proezas en bien del reino, no fuera tan apreciado como un diplomático? Dijo en varias ocasiones a los súbditos: «Aunque él ocupa un cargo más alto que el mío, el día que lo encuentre voy a desafiarlo». Cuando el primer ministro se enteró de la proposición ofensiva del mariscal, ordenó inmediatamente a sus ayudantes tratar de evitar cualquier conflicto con la gente del mariscal, y si fuera menester, hicieran todas las concesiones necesarias. Él mismo trató también de esquivar encuentros frontales con el altivo militar. Cuando viajaba en carruajes, cada vez que veía venir el carro del mariscal, pedía al conductor que se desviara su coche por calles más estrechas. Los oficiales del mariscal se sentían cada vez más soberbios al ver que la gente del primer ministro los eludían. Sus ofensas eran cada vez más directas e intolerables. En algunos momentos se satirizaba públicamente sobre la cobardía de los subalternos del primer ministro, los cuales se sentían humillados y atropellados.
Algunos de ellos llegaron a protestar contra tal disposición ante el propio ministro. Su excelencia tiene una categoría más alta que el mariscal. No comprendemos por qué le rehúye mientras que él le insulta y le ofende. Nuestra tolerancia ha sido considerada como cobardía. Si no le pone a raya, se volverá más soberbio y su gente más insoportable. Ya no podemos aguantar más. El primer ministro les explicó pacientemente. Comprendo lo que sentís, pero pensad una cosa. Comparando el mariscal con el rey Qin, ¿quién de los dos es más imponente? Desde luego el rey Qin, contestaron todos. Entonces, si el monarca más cruel y prepotente de la historia no me ha hecho retroceder, ¿cómo es posible que tema a nuestro mariscal? Pero tenéis que saber que el hecho de que el poderoso Qin no se atreva a atacarnos se debe a que el ejército y el gobierno se mantienen unidos. El mariscal y yo somos como dos tigres. Si nos enfrentamos en una contienda hostil, un tigre moriría y el otro quedaría herido, lo cual brindaría a nuestro enemigo una oportunidad de oro para conquistar nuestro reino. Decidme, ¿es más importante la seguridad del país o la dignidad personal? Estos razonamientos convencieron a todos sus ayudantes, quienes permanecían sumamente cautos frente a los desaires y provocaciones de los militares. Al final, los militares se enteraron de la actitud generosa del primer ministro e informaron al mariscal. Conmovido por la nobleza del primer ministro y avergonzado por su propia conducta, decidió pedirle disculpas personalmente. Al día siguiente se presentó humildemente ante la puerta de la residencia del primer ministro, portando un palo espinoso, para que con él le azotara la espalda como era tradición en ese reino. El primer ministro salió rápidamente a su encuentro, rogándole pasara a su residencia. El mariscal se puso de rodillas, ofreciéndole el palo espinoso. El indulgente Xianru arrojó el palo y le rogó que se incorporase. Desde ese momento los dos se hicieron buenos amigos y juntos fortalecieron el reino Zheng. La mente conflictiva. Se trataba de dos monjes que habían emprendido una peregrinación por los lugares más sagrados de China. El abad del monasterio había hecho llamar antes de la partida al monje mayor y le había dicho: no dejes de dirigir la perspicacia mental de tu compañero cuando haya lugar para ello. Que no se limite a visitar lugares santos, porque si la mente no va despejándose, ¿de qué sirven todas las peregrinaciones del mundo? No hay lugar más santo que la comprensión de una mente clara y libre. Los dos monjes caminaban diligentes de un lugar sagrado a otro. Visitaban monasterios, centros de peregrinación, santuarios y templos. Pero no hay peregrinación más importante que la que hacemos a la mente serena dentro de nosotros a través de la meditación, dijo el monje mayor. El monje joven se encogió de hombros y sonrió con autosuficiencia. Era mucho más divertido peregrinar de aquí para allá que sentarse como un santurrón en meditación. El monje mayor meditaba todas las noches antes de disponerse a conciliar el sueño. El monje joven cedía a su pereza y se abstenía de meditar. Pasaron las semanas. El monje mayor le preguntó al joven: ¿qué tal está tu mente? ¿A qué viene esa pregunta?, replicó molesto el joven monje. Mi mente está perfecta, la siento libre de toda alteración, equilibrada y atenta. Te felicito, repuso el monje mayor.
Atardecía, reinaba un silencio perfecto. Los monjes se dispusieron a tomar el último alimento del día. Se sentaron y tomaron sus respectivas escudillas. Abrieron una especie de pequeña tartera que incluía 2 piezas de alimento, una grande y una pequeña. El monje mayor alargó la mano y se apropió de la grande. Indignado, el monje joven dijo: ¡Qué descaro! Parece increíble. No has dudado un momento en coger el trozo grande. Así es, dijo apaciblemente el monje mayor. Es una vergüenza, exclamó en el colmo de la irritación el monje joven. Y encima no te disculpas. Cálmate, dijo el monje mayor. Dime, ¿tú qué hubieras hecho? Te aseguro que yo hubiera cogido el trozo pequeño en lugar del grande. Entonces, mi buen amigo, ¿dónde está el problema? Ya lo tienes. La oda fúnebre. En un pueblo pequeño vivía un viejo profesor de enseñanza privada. Llevaba muchos años dando clases a los niños. Era aparentemente el hombre más culto del pueblo, pero la verdad es que no sabía gran cosa. Su docencia se limitaba al abecedario y la memorización de algunos fragmentos de los libros antiguos. Un día murió la madre de un campesino, quien acudió al profesor para pedirle que escribiera una oda fúnebre para el día del entierro, como era costumbre en esa época. El intelectual rural accedió a entregárselo al día siguiente. Era la primera vez que le hacían tal encargo. Desempolvó un libro antiguo guardado en el fondo de una maleta vieja. Lo abrió y lo hojeó para buscar algo que le pudiera ser útil. Sin embargo, en todo el libro no encontró más que una oda fúnebre dedicada al padre de una familia. No tuvo más remedio que copiarla al pie de la letra. Al día siguiente, cuando vino el hijo de la difunta, se la entregó sin cobrarle nada. Al cabo de un rato, el hombre volvió corriendo a buscar al profesor. Señor, he enseñado su escrito a un amigo que sabe leer. Me dice que lo he escrito mal. El profesor se puso furioso. ¿Que lo he escrito mal? ¿Cómo es posible? Te aseguro que no he escrito mal nada, porque lo he copiado letra a letra, sin cambiar nada ni perder nada. Enséñale el libro para que lo confronte. Estoy seguro de que no he cometido ni un solo error. El problema es que en tu casa ha fallecido por equivocación tu madre y no tu padre. La enseñanza de la abuela. Li Bai, el poeta más consagrado de China, tiene mucho que agradecer a una anciana analfabeta. Cuando era niño no le gustaba ir al colegio. Muchas veces se detenía en el camino observando con curiosidad cualquier cosa y no llegaba nunca a su destino. Sentía miedo y a la vez odio hacia el profesor severo que castigaba a los alumnos por cualquier travesura o negligencia. Le aburrían los libros escritos en lenguaje clásico. Le parecía que nunca iba a aprender de memoria las difíciles reglas gramaticales y las pesadas enseñanzas de los filósofos antiguos. Para él era mucho más divertido observar el movimiento de las hormigas o el trabajo del herrero que forjaba herramientas y armas. Un día, camino del colegio, se distrajo viendo a una señora de avanzada edad trabajando a la orilla del río. La mujer afilaba afanosamente una barra de hierro en una rústica piedra. ¿Qué está haciendo?,
preguntó el infante lleno de curiosidad. La anciana, sin levantar la cabeza, le contestó amablemente, mientras seguía puliendo la barra metálica. Mi querido hijo, quiero hacer una aguja de coser. El joven quedó totalmente desconcertado. Pero abuela, ¿cómo es posible hacer de una barra de este grosor una aguja tan pequeña? Sí, pequeño. Siempre he hecho agujas con estas barras de hierro. Son mejores que las que hay en el mercado. La abuela le contestó como si fuera lo más natural del mundo, pero el niño quedó totalmente desconcertado. No se impacienta por lo penoso del trabajo. La constancia hace milagros. Si un día no es suficiente, podré dedicar 10 o 100, pero tendré que transformarla en una aguja de coser. Tarde o temprano lo conseguiré. A partir de ese día, Levi siempre pasaba por la orilla del río camino del colegio. Durante varios meses encontró a la abuela trabajando constantemente con su barra de hierro, que se empequeñecía, se afilaba y se convertía en una diminuta aguja. Mientras tanto, se formaba buenos hábitos en el colegio y llegó a ser el alumno más aplicado de la clase. 30 años más tarde, entró en el Palacio Imperial con todos los honores de un poeta consagrado